Omar Mejía Castelazo es un economista y funcionario público mexicano bastante joven. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y se desempeña como subgobernador durante un periodo de 8 años, comprendido del 18 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2030. Comenzó su carrera profesional como jefe de departamento de mesa de dinero en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde ocupó el cargo desde el 1 de marzo del 2003 hasta el 30 de abril de 2005. Luego cambió de puesto a subdirector de operaciones financieras, desempeñándose del 1 de mayo de 2005 hasta el 15 de septiembre de 2007. Más tarde se unió a FinCorp en ICSE Grupo, donde fue gerente y trabajó hasta junio del 2009. En 2023 fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 24 votos a favor y 1 en contra y 10 abstenciones para ser el subgobernador del Banco de México. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, ¿Qué tal, Mauricio, Oscar. Gracias, Me encantado de compartir con ustedes. Ha sido un momento particularmente difícil yo no creo que solamente para el Banco de México, sino para todos los bancos centrales, contender contra este fenómeno inflacionario extraordinario. Deja para los bancos centrales, para las sociedades. No, pero bueno, desde el punto para de efectos vista de política monetaria, ¿no? Estamos hablando, después del COVID, la inflación quedó en niveles extraordinariamente altos, ha sido difícil solamente actuar con política monetaria cuando en realidad lo que tienes es interrupción de cadenas de suministro, afectaciones internacionales o nacionales a los procesos productivos. Agradeciéndole al guerra Tabarich. de Irak, de Rusia contra Ucrania, la El del Tabarich medio del Golfo. Putin nos hizo la vida de cuadritos. Exacto. es todo un reto, Omar, estar frente a como subgobernador del Banco de México y recientemente pues bajaron la tasa de interés. Digamos, 2 de los subgobernadores no estaban tan de acuerdo con eso, pero tú pusiste sobre la mesa algunos temas trascendentales como el tema de las frutas y las verduras, ¿no? Pero aparte, sí, él desde marzo ha tenido un punto de vista muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco pues, lo que llamaríamos este fenómeno de la fruta y la verdura y la inflación? Y por qué la decisión que se tomó para reducir en 25 puntos bases la tasa de referencia. ¿Cuáles son esos factores, si le podemos llamar el efecto pico de gallo, para reducir la tasa? Muy bien, pues efectivamente hemos venido, como decía Alicia, de un proceso inflacionario sin precedentes, ¿no? Después de la pandemia, con los choques que se añadieron a esta con la guerra, pero también vimos una actuación por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales también actuaron de manera oportuna. El Banco de México empezó con un ciclo alcista de tasas de interés de manera oportuna, mucho antes que otros bancos centrales, fue gradual. Este proceso nos llevó a tener unas tasas de interés históricamente altas. Esto también se vio reflejado en que las expectativas de inflación en México, que es algo muy relevante para el régimen monetario, a pesar de estos choques, pues no se vieron afectadas, ¿no? Entonces esto es muy relevante. Ahora, en el proceso de coyuntura actual, por ejemplo, desde marzo de este año, como bien lo comentaba Mauricio, hubo una decisión de reducir en 25 puntos base la tasa de referencia. Y esto es porque tenemos un proceso desinflacionario que ya venía avanzando y que en las últimas cifras estaba mayormente apoyado por la inflación subyacente, que es la que de mejor manera refleja la tendencia de la inflación. ¿Qué es la inflación subyacente? Es muy relevante. Recordemos, y aquí me voy a permitir un poco hacer esta distinción entre la medición de la inflación general. Por favor. La inflación general se mide por el índice no subyacente, que es lo que comentaba Oscar hace ratito, perdón. Está influenciada por precios de los agropecuarios, precios de los energéticos y algunos precios administrados, ¿no? Entonces, este está sujeta a tarifas de gobierno, tarifas de luz, por ejemplo. Entonces, el componente de energéticos y el componente de agropecuarios, pues tiende a ser muy volátil, porque así es del comportamiento, es decir, a lo mejor por una mala cosecha o a lo mejor por un problema de choque de oferta, pues la volatilidad en este componente es bastante amplia. Por lo tanto, no refleja la tendencia de la inflación general. El componente subyacente, refleja de mejor manera la tendencia de la inflación por varias razones. Una de ellas
es que más del 75% de la canasta de consumo de los hogares está dentro del componente subyacente. Otro dato relevante es este componente está más influenciado por las condiciones macroeconómicas de la economía y por lo tanto la política monetaria tiene un mayor efecto para este componente que para el componente subyacente. Entonces, 85% de lo que consumimos y nos ponemos está en el subyacente. Un poquito más del 75%. Ah, 75%. Un poquito más del 75%. Es volátil, pues, por ejemplo, en las últimas fechas que vimos que se encareció el chayote, la cebolla, Ese es el el limón. no subyacente. Ese es el no subyacente, Ajá, exactamente. ese es el no subyacente, esos son los que están... Esos son los que Impresionante. ahorita están afectados de mayor manera y efectivamente son por choques en específico de algunos productos que impactan efectivamente este componente no subyacente. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacían de la reducción de la tasa de interés, pero a lo mejor con este tipo de presiones del componente no subyacente, yo creo que más bien obedece a que la dinámica de la inflación general ha estado comportándose mejor y estos choques tienden a ser de corto plazo. Por ejemplo, lo vimos a inicio de año, teníamos a la cebolla, por ejemplo, presionada ahorita que decías del efecto Y tipo de después gallo. al limón y ahora El cilantro. chayote. Y fueron El distintos, jitomate. ¿no? Es decir, no fue que se hubiera alguna persistencia en alguno de estos, sino que algún choque en específico afectaba alguno de estos productos y después en la siguiente cosecha, pues el producto volvía a retomar El único un elemento precio, ¿no? como que ves permanentemente como una presión inflacionaria es el gas LP a lo largo del año dentro del no subyacente. Sí, y en el caso de los energéticos, por ejemplo, estos dependen mucho también de los precios internacionales de referencia, ¿no? Entonces ahí, pues básicamente estamos nosotros también incorporando eso a nuestro pronóstico, por eso en el pronóstico lo que hicimos fue elevar en los siguientes trimestres el lado no subyacente de la inflación, pero dado que estos efectos sí tienden a ser de corto plazo, es decir, se disipan en los próximos meses o trimestres, en realidad no afectan la convergencia de la inflación general, que es en donde está el Banco de México enfocado en lograr el 3%. Omar, de hecho, una de las observaciones que incluso no hubo total acuerdo dentro de la Junta de Gobierno era que se estaban adelantando precisamente a que estas tensiones inflacionarias empezaran a ceder, sobre todo por la parte también de servicios, escuelas, transporte, etcétera. Pero lo que tú nos Pero estás también diciendo... por la desaceleración económica, ¿no? Hicieron Sí, énfasis. pero en- ustedes están viendo que esta tendencia se puede mantener. Es lo que es la señal que está mandando Banco de México con esta decisión. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden dar esta percepción o esta concreción, esta certeza de que los precios van a seguir teniendo crecimientos menos rápidos? Bueno, yo creo que una es la inflación subyacente, que ya dijimos que es la que de mejor manera refleja la tendencia de la general, ha venido disminuyendo ya por 18 meses consecutivos. Ok, Es decir, bueno. ya venimos... O sea, el efecto está ahí. ya está ahí. Hemos tenido algunas... De hecho, está por debajo del 4% de acuerdo con el INEGI. son inflaciones que ya se encuentran por debajo del 4%, el componente subyacente, apoyado principalmente por las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias. Aquí un poco la consideración que se tuvo, por ejemplo, después de la decisión de marzo de reducir en 25 puntos la tasa de referencia, hubo un cambio en el pronóstico porque lo que sí estábamos viendo y lo veíamos como un riesgo era que hubiera una mayor persistencia del lado de servicios. Esta mayor persistencia del lado de servicios se incorpora al pronóstico. Ahora el pronóstico, digamos, con ese cambio, también ya tiene incorporado cuál es la tasa de interés asociada a distintos elementos. Entonces esto es muy relevante y esto nos permite a nosotros pronosticar que la subyacente va a continuar teniendo menores cifras de aquí a lo que resta del año y hacia la convergencia de la inflación. Algo que estamos esperando observar y que todavía no ocurre, pero dada la postura monetaria que todavía va a seguir siendo necesaria hacia adelante, esto también va a impactar a los servicios. Y recordemos que los servicios, al ser menos intensivo en el uso de capital, pues la política monetaria actúa también con rezagos mayores en el componente de servicios. Pero si vemos las últimas ¿Qué cifras... quiere decir eso? ¿Que se impacta Con el costo del No dinero. tiene tiempo mucho costo después, de ¿no? financiamiento, digamos, o de capital. Sí, digamos, algo que sea intensivo en capital, pues va a ver reflejados los incrementos de la tasa de interés más rápido que algo que sea menos intensivo. Los servicios son intensivos mucho más, por ejemplo, en mano de obra, ¿no? Entonces,
digamos, rezago con el que actúa la política monetaria, no actúa inmediatamente, no es que hoy subamos la tasa y esperamos que mañana... ¿Por qué se ha mantenido tan alta la tasa de interés real? O sea, realmente cuando uno observa casi que la tasa real es el doble de la tasa de inflación. Y en algún momento los bancos tienden a bajar las tasas. Vemos el caso de Brasil. La mayor parte de los emergentes bajaron la tasa, México no. Sí, yo creo que vale la pena recordar esto que decíamos ahorita. Empezamos el ciclo alcista, ¿no? El ciclo bajista empezamos bueno, no diré un ciclo, sino los ajustes a la tasa de referencia, más bien que se dieron, porque no es algo continuo, ni es que antes de la pandemia, la neutralidad. El primer ajuste que se hizo a la tasa de referencia fue en marzo, y después hicimos la revisión de pronóstico. No hubiera sido muy congruente haber hecho una revisión al pronóstico y a la convergencia, sobre todo de la inflación, con una bajada después. Entonces, eso hizo que hiciéramos una pausa. En la siguiente reunión, que fue en la reunión de junio, hubo eventos de volatilidad. Sí. Entonces, pero ahí yo, por ejemplo, consideré desde ese momento pertinente hacer un ajuste a la baja en la tasa de referencia, sí, porque ya estábamos viendo, aparte de que la inflación subyacente continuaba bajando, pues los signos de desaceleración, como bien lo decías hace rato, Alicia, desde finales del trimestre, ya estaban allí. Entonces, con un signos de desaceleración más pronunciados hacia adelante, esto tiene un impacto en los precios. Y entonces este impacto en los precios también... Y en el costo de los servicios también. Bueno, efectivamente vamos a tener alguna visión más de largo plazo en la que nosotros estemos observando cómo una economía con una desaceleración mayor a la esperada también va a tener un impacto menor en los precios. ¿Qué es lo que dijeron en el informe de inflación, ¿no? El de la semana pasada. Sí, efectivamente, acabamos de presentar nuestro reporte trimestral y ahí lo que hicimos fue pues algún reconocimiento a distintos factores que está pasando la economía. Por ejemplo, pues uno es, la economía a mi juicio está pasando por dos choques que se están contraponiendo, ¿no? Por un lado, tenemos un choque en la volatilidad del tipo de cambio y un tipo de cambio más depreciado, y por otro lado tenemos también la incorporación de mayor debilidad en el crecimiento económico hacia adelante, ¿no? Entonces, estos choques en general, para el cómo esto se traduce en inflación, en realidad estos dos choques se contraponen el uno al otro, ¿no? Uno podría decir, con mayor tipo de cambio, o sea, equilibran, podría haber más inflación, pero también al reducirse o al aumentar las condiciones de holgura en la economía, es decir, la capacidad de uso de la economía, pues eso va a ayudar a que los precios también se mantengan más estables. Ahora, hablabas de volatilidad y tenemos pues elecciones con nuestro principal socio comercial y eso podría también estar impactando la economía mexicana. ¿Cómo se está viendo eso desde el Banco de México y cómo prevés eso, pues obviamente respecto a la tasa de interés y la inflación? Yo creo que es un evento relevante, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos normalmente están asociadas con volatilidad, ¿no? Los vimos en las elecciones anteriores y en cada uno de los periodos electorales, pues hay volatilidad, sobre todo en los mercados emergentes. Ahora, esto dura normalmente durante el periodo electoral y después, cuando ya asumen los gobiernos, en este caso, pues las cosas empiezan a tomar su curso. Yo diría que algo muy relevante es que, por ejemplo, ahora vamos a tener un tratado de libre comercio que se revisó, que se va a volver a revisar. Esto no necesariamente es malo. Se va a revisar. Es revisión, pero no es renegociación. No es renegociación. Eso es importante. Hay elementos de tensión fuertes dentro también en la revisión. Sí, pero no necesariamente se tiene que ver como algo malo. Si lo vemos dentro del proceso de regionalización que está ocurriendo en América del Norte y cómo eso puede beneficiar a la economía mexicana en términos de las exportaciones, yo creo que en realidad es una oportunidad que tiene nuestro país y que también yo creo que va a seguir acompañada tanto de los fundamentos macroeconómicos, la posición geográfica que va a seguir teniendo evidentemente México y la postura del Banco de México que está enfocada al mandato constitucional. Yo creo que son elementos que van a ayudar y que van a acompañar todos estos procesos que vamos a ver hacia adelante. Pues es una opinión, yo podría decir, enterada y además perfectamente justificada. En la billetera hoy el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia.